Papito lindo, te damos gracias en este glorioso día que tú nos regalas, un día extraordinario. Gracias por darnos la oportunidad de amanecer vivos, de poder reconocer tu grandeza, reconocer que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, sino porque has extendido tu misericordia, que dice tu palabra que nuevas son cada mañana. Gracias por permitirnos llegar a este día que en lo personal tú sabes que lo valoro mucho, de saber que millones de personas a través de diferentes idiomas, culturas y diferentes maneras de expresar la gratitud y adorarte a ti, Padre amado, nos unimos en la misma afinidad de espíritu para reconocer que tú eres merecedor de toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Yo oro y clamo en este momento por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, Filipenses capítulo 4, el versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra, mis amados hermanos, el versículo 7 del libro de los Filipenses, esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia allí en los Filipenses, me ministra mucho el saber que el apóstol Pablo se encontraba en una condición que podía realmente perder la paz, porque estar metido en una celda fría, en una cárcel, no es nada agradable. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, al declarar esta palabra, nos está enviando un mensaje por el Espíritu, donde le está diciendo a la iglesia de los Filipenses: no se concentren tanto en su problema. En otras palabras, no te enfoques en el problema, que aunque lo estemos enfrentando, que aunque lo podamos estar viviendo, ese no puede ser nuestro enfoque. La paz de Dios debe de reinar completamente en vuestros corazones. Es más, la misma Biblia dice, el mismo apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses, le dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Luego el versículo 8 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow, esto es extraordinario. O sea, si usted nota el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo, él tendría razones suficientes para concentrarse en el problema, concentrarse en la situación que estaba viviendo. Estoy preso, estoy enfrentando esta situación, pero él no permitía que sean las circunstancias ni el problema que tomaran el control de su vida. Y ahí es porque humanamente tenemos la tendencia como humanos a concentrarnos mucho, a enfocarnos mucho en el problema, obviamente sin demeritar lo que estamos enfrentando. Cualquier persona podría decir: ¿cómo así, pastor? Entonces, si estoy viviendo un problema, uno también tiene que poner los pies sobre la tierra, como dicen algunos. Si estoy viviendo un problema, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no le estoy restando importancia a lo que puedes estar viviendo, pero vamos a remontarnos en lo escritural. Pablo estaba aquí en la cárcel, tenía su problema. Y podía su mente estar llena de pensamientos negativos y equivocados,
Y sin embargo, él dice, hermanos, miren, lo acabo de leer, hermanos, piensen en lo verdadero, piensen en lo honesto, piensen en lo justo, piensen en lo puro, piensen en lo amable, piensen en lo que es de buen nombre. O sea, como así Pablo, o sea, miren la situación que estoy en la cárcel y me invitas a que piense bien. Estoy deprimido, estoy en angustia. ¿Por qué Dios nos habla de esta manera tan clara a través del apóstol Pablo? Es porque los seres humanos, cuando tenemos la tendencia a concentrarnos mucho en el problema, viene lo que es el miedo, y el miedo es un obstáculo terrible, terrible para operar los milagros. Es decir, te lo voy a mostrar bíblicamente. O sea, cuando te llenas de miedo, cuando permites que tu mente esté más enfocada en el problema, ese miedo se convierte en un obstáculo que no vas a ver la intervención, no vas a poder, va a ser como un estorbo a los milagros que estás supuesto a recibir de parte de Dios. Y te voy a mostrar el ejemplo en la historia en el libro de Éxodo con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 14, dice la Biblia, Dios había sacado a Israel de Egipto. Ya estaba libre, había salido de esa esclavitud y estaba ya para cruzar el Mar Rojo. Ya ya el pueblo de Israel había visto las intervenciones de Dios, los milagros, como los sacó con mano poderosa, con mano fuerte. Pero la Biblia registra esto en el versículo 10 de Éxodo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, mire lo que dice, temieron en gran manera, y aunque clamaron a Jehová, mire lo que dijeron, versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Note que aunque ellos clamaron a Dios, pero note que se enfocaron en el problema. Pero si Dios los acabó de sacar, Dios los liberó, tenían 400 años, 430 años de esclavitud, donde Dios los sacó con mano poderosa, con milagro. Y cuando vino otro problema, vieron a los egipcios que estaban detrás de ellos, entonces se llenaron de miedo y comenzaron a enfocarse en el problema, olvidaron el milagro anterior y se enfocaron en el problema. Ya nos van a matar, vamos a morir en el desierto. Moisés, pero esto era lo que te decíamos, Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dejaste más bien allí en la esclavitud? Porque mira que vamos a morir en el desierto. Entonces el enfoque de ellos era el problema. Estaban tan enfocados en el problema que les cegó para ver la intervención de Dios. Se les olvidó completamente. Este es el peligro, entonces, de enfocarnos en el problema. Comenzamos a perder la paz. Y ya la paz de Dios no está gobernando nuestros corazones. Lo está gobernando el miedo y el problema. Y la gente habla el problema. Comienza, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo estoy en esta circunstancia. Habla más del problema que de las mismas promesas y de los mismos milagros de Dios. Y usted termina lleno de miedo y enfocado en el problema, paralizado completamente. Entonces viene la palabra. Dice la Biblia en el versículo 13 que Moisés les dijo al pueblo. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, aleluya, tranquilos. Note qué promesa en medio de la angustia, en medio del dolor. ¿Nos vamos a concentrar en el problema o nos vamos a concentrar en esta palabra poderosa que Dios nos está dando? Jehová peleará por vosotros. ¿Por qué? Porque es que los egipcios eran mucho más hábiles para guerrear que los mismos israelitas. Ellos no eran tan diestros. Recuerde que eran esclavos. Estaban metidos allá, aunque tenían la fuerza, y obviamente Dios les daría la habilidad, pero ellos estaban, se sentían con menos fuerza, con mentalidad de esclavo, concentrados en el problema. Entonces, cuando estamos en esa manera, se nos olvida las palabras. Se nos olvida las palabras, y la invitación bíblica es que aunque esté el problema, siga marchando. Pero pastor, ¿qué hacemos si el problema todavía sigue? Es que el problema puede seguir, pero usted tiene que seguir marchando. Y esto, seguir marchando, es seguir creyendo a las palabras de Dios, aunque el problema esté vigente, aunque en el momento lo estés enfrentando. Mire lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través del pastor Moisés. Mire lo que dice. Éxodo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Diles a los hijos de Israel que marchen. Pero si tenemos miedo, si los egipcios están encima de nosotros, si el mar todavía no se ha abierto, ¿cómo hacemos? Estamos paralizados. Dice que temieron en gran manera. Este término, en gran manera, es que el miedo se les metió adentro hasta los huesos. Y en medio de ese miedo, Dios dice: dile al pueblo que marche, que no se concentre tanto en el problema, que no se concentre tanto mirando a los egipcios, que no se concentre tanto mirando el mar. Dile que marche, que avance, que siga. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus caballos y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Note la intervención de Dios. En otras palabras, yo voy a provocar que los egipcios los sigan a ustedes, porque ustedes tienen que aprender, aún en medio de los problemas, a marchar, a no enfocarse en el problema, porque la paz de Dios tiene que gobernar sus corazones. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a confiar y enfocarnos en sus promesas, no en nuestros problemas. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.